Quisiera empezar compartiéndoles desde hace muchos años, desde que me acababa de ordenar sacerdote, Santo Tomás, siempre lo he considerado un amigo cercano. Y desde allí quisiera compartir con ustedes la palabra del día de hoy. Anochecía, no solamente en la tarde, sino en los discípulos, porque no acababan de creer, ni siquiera después de tantas señales, de tantos testimonios. Convirtieron por el miedo la casa donde estaban en su escondite. Después de tantos sueños, todos se derrumbaron, pero tras la tragedia de la cruz lo había roto todo. Y en eso entró Jesús. Era lo más grande que podía suceder, el sueño más bonito hecho realidad. Algo casi imposible de creer. ¿Cómo podría ser verdad que aquel que no pudo defenderse en la cruz pueda ahora presentarse lleno de vida y lleno de gloria? Entró Jesús irradiando alegría, seguridad, paz. Entró Jesús superando todos los obstáculos, atravesando barreras, abriendo cerrojos. Las puertas estaban cerradas, hemos escuchado. Él era el vencedor. Todas las heridas humanas pueden ser curadas. Todos los enemigos del hombre, hasta el pecado y la muerte, pueden ser vencidos. El mal no tiene la última palabra. Los discípulos entonces podemos decir que también resucitaron, es decir, volvieron a la vida. Pero sobre todo esto es lo que quisiera compartirles. Hoy me imagino a Tomás, un día como hoy, precisamente 8 días después de la Pascua. Y lo que me venía a la mente es como Tomás es llamado el gemelo, el mellizo. Y digo, ¿y dónde está el gemelo? Todo el tiempo se nos ha hablado de Tomás, el gemelo, pero el gemelo nunca aparece. Y entonces, es lo que quiero compartirles. Dije, el gemelo soy yo. Y Tomás, entonces, mi hermano, el gemelo, Tomás, era de los que anduvieron con Jesús, amigo suyo, de los que él llamaba los 12. Me contó que después de que Jesús resucitó, se apareció a todos sus discípulos, menos a él. Los del grupo de los 11 le decían, hemos visto al Señor, pero él nada. Un día estaban reunidos los otros 10, mi hermano había salido y cuando regresó, los demás contaban que había resucitado el Señor, que lo habían visto, pero él se enojó y no creyó. La verdad, yo creo que no es tanto que se hubiera enojado. Ya se me habría parecido como a los otros, decía. Lo que pasa es que le dolió que a los otros sí se le apareciera y a él no. Pensaba, si fuera mi amigo, ya se me habría parecido como a los otros. Pero también pensaba, no, sí es mi amigo. Lo que sucede es que ellos mienten. Jesús está muerto. Si estuviera vivo, yo hubiera venido a verme, porque es mi amigo. Así anduvo esta semana, dudando de la amistad de Jesús o de su resurrección.
Y es que no se puede ser amigo de Jesús y pensar que está muerto. Dudar de su amistad es dudar de su resurrección. Yo lo veía extraño. Recuerden, soy el gemelo. Yo lo veía extraño. Ya no discutía como antes. Solo decía, si yo no meto mi dedo en las heridas de sus manos y mi mano en la herida de su costado, no creeré. Fueron para él 8 días interminables, tal vez los más largos de su vida, porque Jesús y él en realidad se querían mucho. Tomás se sentía raro entre el grupo. Todos hablaban de lo mismo, menos él. Era el único que no ha visto al Señor resucitado. Precisamente 8 días después de que dijeron por primera vez que había resucitado, estando todos reunidos, Jesús se presentó en medio de ellos. Pero parecía que no estaban los demás, porque Jesús se dirigió en esta presentación, solamente se dirigió a Tomás. Esto me lo comentaba el mismo Tomás, pero así como saboreándolo, como asustado de contento. A unos Jesús los había acompañado cerca de 12 kilómetros de camino, a los de Maús. A otros les había pedido de comer, a otros les había preparado el almuerzo a la orilla del lago. Había comido con ellos para mostrarles que era él mismo, que estaba vivo. Pero Tomás, a Tomás, le dio una prueba que nadie más le dio. Una prueba que solo a un amigo íntimo se le ofrece. Se hizo tocar, meter su dedo en las heridas de sus manos y su mano en su costado abierto. Y no tuvo que pedírselo. Jesús se lo ofreció por propia iniciativa, como si Tomás fuera el único en el mundo, aunque estaba rodeado de los 10. Y desde ese momento hasta hoy, reconoció a su amigo Jesús como su Señor y su Dios. Tomás rebosaba de alegría. Jesús todavía dijo, ¿esto te da alegría? Pues más dichosos son los que sin ver creen. Se preguntaba Tomás, ¿cómo será entonces esa alegría si con esta que tengo ya me parece que me rebosa, que no cabe en mi corazón, por más que estira de gratitud y de alegría? Yo, el gemelo, no conocía a Jesús, pero sí y muy bien a Tomás. Somos hermanos gemelos. Tanto a mí como a él nos llamaban el mellizo. Y digo bien, él y no los mellizos, porque nunca nos veían juntos. Habíamos tenido de esos problemas que muchas veces se suscitan entre hermanos. Y yo no quería saber nada de Tomás, a pesar de que desde que supe que anduvo con Jesús, me había buscado muchas veces. Un día llegó a mi casa y empezó a hablar, contándome todo eso que le había sucedido. Y mientras hablaba, como que se encendía, al grado que no lo pude callar ni echar fuera. Pues aquel entusiasmo con que hablaba, como que me dejaba en silencio, me contagiaba, me aseguraba que el cuerpo de Jesús resucitado tenía cicatrices, pero no cicatrices marchitas, tenía las heridas abiertas, y su mayor insistencia era que él mismo las vio y las tocó y metió sus dedos y su mano en ellas. Estaba ese día Tomás como fuera de sí, como lleno de convencimiento, de ilusión. Cuando me lo contó, él ya no veía a Jesús. Hacía unos días que se había marchado y les había encargado contagiar al mundo con esta nueva alegría, con esta noticia de salvación. Y me preguntaba,
que ahora que no lo veía, él no se explicaba cómo podría ser, pero como que su dicha era todavía más grande. Se fue de la casa, de pronto como que terminó de hablar sin más, como que había cumplido con decir algo que le quemaba por dentro. Y una vez terminado, ya no había nada de qué hablar, se salió. No sé si como asustado por todo lo que había podido compartir, y no solo eso, sino a quién se lo dedica, a mí. Yo soy tan terco o más terco que Tomás. Nos parecemos mucho, pero su alegría fue para mí como una prueba de que no dejaba lugar a duda. Jesús estaba vivo. De verdad había resucitado. Era el causante de esta alegría que jamás había siquiera vislumbrado en los ojos de mi hermano Tomás. Pero no acabó todo allí. Yo empecé a darle vueltas a lo que había oído y a querer tocar también esas heridas. ¿Por qué Tomás sí y yo no? Un día se lo dije a Tomás, de que por mucho que lo deseara, Jesús ya se había ido al cielo y no quería guardar nada contra Tomás. De modo que no estaba de más pedírselo. Pero me respondió, ¿por qué crees que el cuerpo de Jesús tiene heridas y no cicatrices? Porque Jesús resucitó, pero nosotros también resucitaremos. La iglesia es su cuerpo y hoy su cuerpo tiene heridas. Nos hacemos heridas unos a otros, así como tú y yo anduvimos tanto tiempo distanciados por aquello. Y seguía como quien comparte el descubrimiento de su vida. Mira sus heridas en la injusticia, en el dolor de los enfermos, en las madres solas, en las madres abandonadas, en los niños matados por sus madres antes de nacer, en los oprimidos, en los explotados, en los que no tienen quien les tienda la mano, no tienen quien vende sus heridas. Ten el valor de extender tu mano. Toca esas heridas. Son heridas de Cristo. Las heridas de los clavos y de la lanza en su cuerpo resucitado son el signo viviente en Él, que es nuestra cabeza. Arriésgate a tocar, tú que no lo has visto. De verdad, me dijo, quiero ver en tu corazón una alegría más grande que la mía. Solo tienes que arriesgarte a tocar y consolar. Hace ya muchos años que murió Tomás, pero todavía me parece que lo escucho. Es que me mostró un camino nuevo. Yo creí desde que vi su alegría, pero poco a poco he ido comprendiendo que creer es compartir, es consolar, es vendar las heridas de Cristo que hoy están abiertas en la iglesia y que puedo tocar en mi mundo. Como que desde entonces se abrió ante mí, gracias a Tomás, un camino nuevo que me invita a tomar cada día mi cruz, a vivir caminando siempre bajo la sombra del Espíritu Santo, a meter mis dedos en sus manos y mi mano en su costado para dar un testimonio que sea creíble y que con una alegría más grande que la de Tomás, mi hermano, porque él vio, yo no he visto y creo. Jesús, Salvador de los hombres. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.